Ejercicio número 2. Determinar la fuerza que actúa sobre las cargas eléctricas. Carga 1, 1 por 10 a la menos 6 Coulomb, y la carga 2, 2.5 por 10 a la menos 6 Coulomb, que se encuentran separadas en reposo y en el vacío a una distancia de 5 centímetros. Los datos son los siguientes. Están aquí, nada más los de puro. La carga 1, 1 por 10 a la menos 6 Coulomb. La carga 2, 2.5 por 10 a la menos 6 Coulomb, la separación entre las dos cargas, 5 centímetros, y la constante. Aquí tenemos que hacer la conversión de centímetros a metros, lo demás ya está. Y no perder de vista que lo que queremos calcular es la fuerza. Planteamos esa situación, cómo quedaría en un esquema, así. Tenemos dos cargas, una carga 1 y una carga 2, están separadas a 5 centímetros. Va a haber fuerza entre ellas, de la fuerza 1 a la fuerza 2 y de la fuerza 2 a la fuerza 1. No sabemos cuánto valen. Aplicamos la fórmula de la ley de Coulomb, sustituimos y nos quedará lo siguiente. La fuerza es igual a la constante 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados por Coulomb al cuadrado por la carga 1, 1 por 10 a la menos 6 Coulomb, por la carga 2, 2.5 por 10 a la menos 6 Coulomb, entre la separación entre ellos, que son 5 centímetros, o sea 5 por 10 a la menos 2 metros, o bien escribirlo como lo hice yo, en decimal, sin necesidad de escribir la notación científica. 5 centímetros es lo mismo que 0.05 metros, nada más que esto se tiene que elevar al cuadrado. Y ya les dije hace rato, se multiplica 9 por 1 por 2.5 y nos va a dar un valor. Se eleva al cuadrado del 0.05 y nos va a dar otro valor. Luego vamos con la notación. 10 a la 9 por 10 a la menos 6 por 10 a la menos 6 y nos va a dar un por 10 a la algo. Checamos las unidades, se van a cancelar los Coulomb, porque Coulomb por Coulomb son Coulomb al cuadrado, y metro por metro son metros al cuadrado, se va a cancelar con este. Entonces el resultado será newtons. ¿Cuál es el resultado de todo eso? 9 newtons. Y esa fuerza es de repulsión porque son iguales las dos cargas, son positivas. Para terminar con este tema, vamos a mencionar dos aclaraciones. La primera, las cargas eléctricas pueden ser positivas o negativas. No necesitamos poner el signo en la fórmula de Coulomb. Uno pone todas las cargas con signo positivo y calcula el valor de la fuerza. Después se va a indicar para dónde apunta la fuerza, diciendo si es de atracción o de repulsión, como lo hicimos en los ejercicios realizados. La segunda, el signo positivo o negativo de las cargas no tiene un significado matemático, o sea que no es igual que en matemáticas. El menos me indica que va hacia la izquierda y el más me indica que va a la derecha, o me indica que son menos cantidades o me indica que son más cantidades. Aquí no. El hecho de hablar de cargas positivas y negativas es una convención, así se combinó, así se decidió, se pusieron de acuerdo y dijeron que bueno, las iban a llamar así. Pero, como dice aquí, pudieron haberlas llamado cargas norte y carga sur, como los imanes, o carga A y carga B, o lindas y feas, no sé. Pero se quedó en positivo y negativo y son solo nombres. Terminamos el tema de ley de Coulomb. Veamos lo que es el campo eléctrico. Este concepto es muy importante en el campo de las ciencias y especialmente en físicas, cuando estamos estudiando la electricidad. ¿Y por qué es importante? Porque se le quita un poco el peso a las sustancias y se le van a dar propiedades al espacio que está a su alrededor. Con base en eso consideramos lo siguiente. Sea un punto P del espacio, un punto X, por ejemplo este punto, ahí sería un punto. Para dicho punto se define la intensidad del campo eléctrico, que designaremos con la letra E. Esto significa campo eléctrico E y una flechita arriba que me indica que es un vector. Y colocamos en ese punto una carga de prueba que la vamos a representar así. Esa carga de prueba va a estar sujeta a una fuerza eléctrica que no conocemos. Esa fuerza se va a deber a las cargas eléctricas que hay a su alrededor. De ahí tendremos entonces que el campo eléctrico va a ser igual a la fuerza eléctrica entre la carga que me dieron, entre la carga de prueba.
Esta es la fórmula para calcular el campo eléctrico. Mencionaré entonces que el campo eléctrico es el área en la cual una carga eléctrica ejerce su influencia. Esa sería una definición muy general. Con base en lo que acabamos de escribir, vamos a ver que el campo eléctrico es un campo vectorial. Lo indicaba la flechita que le pusimos encima a la letra E. Por lo tanto, posee en cada punto dirección y sentido, y esa va a ser correspondiente al de la fuerza. Además del campo eléctrico, también la fuerza eléctrica tiene cierta dirección. Sus unidades de medición son en newton por coulomb. Y el campo eléctrico no depende ni del valor de la fuerza ni el valor de la carga de prueba, porque son elementos de medida. Así como en la temperatura, pues no depende del termómetro. Y aquí tenemos representado el campo eléctrico con dos cargas, una positiva y una negativa. Las flechitas se llaman líneas de campo o líneas de carga eléctrica, líneas de fuerza eléctrica, pero eso las veremos un poco más adelante. Vamos a ver un ejemplo. Sea el punto P del espacio, un punto determinado del espacio, y queremos saber cuál será la intensidad del campo eléctrico en ese punto, en este punto. En ese punto vamos a colocar una carga de 0.1 coulomb. Y vamos a suponer que sobre ella va a actuar una fuerza de 120 newtons. ¿En qué dirección? En esta está la carga de 0.1 coulomb, en esta dirección actúa la fuerza sobre el punto que marcamos como P. Como me dijeron que la fuerza es de 120 newtons y la carga es de 0.1 coulomb, el campo eléctrico E lo voy a obtener, ya vimos la fórmula, dividiéndolos. 120 entre 0.1 y esto nos dará 1200 newtons por coulomb. Ese es el valor del campo eléctrico. Y va a actuar en la misma dirección que la fuerza, o sea, esto. La carga es de 0.1 coulomb y va a actuar con una fuerza sobre el punto P con un valor de 120 newtons. La fórmula es la que comentamos. El campo eléctrico es igual a la fuerza entre la carga puntual. Con esto hemos calculado ya entonces la intensidad del campo eléctrico. ¿Pero qué significa esto que acabamos de mencionar? Que si tenemos una carga de 0.1 coulomb actuando sobre un punto P, se va a producir un campo de 1200 newtons por cada coulomb. Pero eso también significa lo siguiente, que en el espacio existen otras cargas eléctricas que van a generar un campo eléctrico en ese punto, en el punto P. Que puede existir, por ejemplo, una carga positiva, esta que puede ser positiva, y esta es la que genera el campo eléctrico, o bien que la carga sea negativa, o una positiva y una negativa, o que muchas cargas van a producir el mismo efecto, positiva y negativa, o que pueden existir muchas cargas a su alrededor. Vamos a realizar dos ejercicios de campo eléctrico, pero ahora sin esquema. Número 1. Hallar la intensidad del campo eléctrico en el aire generado por una carga fuente de 5 por 10 a la menos 9 coulomb a una distancia de 30 centímetros. Primero escribimos los datos. La distancia 30 centímetros, que equivale a 30 por 10 a la menos 2 metros. La carga puntual, que es de 5 por 10 a la menos 9 coulomb. Y la constante de coulomb, que ya la hemos trabajado desde los problemas anteriores. 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados por coulomb al cuadrado. Quiero calcular la intensidad del campo eléctrico. La fórmula me dice que la intensidad de campo eléctrico es igual a multiplicar la constante por la carga entre el cuadrado del radio. Sustituyendo, tendremos que multiplicar 9 por 10 a la 9, que es la constante, por 5 por 10 a la menos 9, que es la carga puntual, entre la distancia que la separa, que es 30 por 10 a la menos 2 metros, pero esto al cuadrado. Las unidades, los metros se van a cancelar, uno de estos coulomb se va a cancelar, este con uno de estos dos, y va a quedar coulomb abajo. El resultado será 500 newtons por coulomb. Número 2. Calcular la intensidad de un campo eléctrico si al colocar una carga de prueba Q de 48 microcoulomb
actúa con una fuerza de 1.6 newtons. Los datos: la carga es 48 por 10 a la menos 6 coulomb porque está en micras. La fuerza es de 1.6 newtons y la intensidad de campo eléctrico no la conocemos. La fórmula que vamos a trabajar ahora es esta. La intensidad de campo eléctrico es igual a dividir la fuerza entre la carga de prueba. Sustituyendo, será 1.6 newtons, que es la fuerza, entre la carga de prueba, que es de 48 por 10 a la menos 6 coulomb. Dividimos 1.6 entre 48 por 10 a la menos 6 y obtenemos 33.333.33 newtons por coulomb. Esta es la intensidad del campo eléctrico para esta situación, como esta es la intensidad del campo eléctrico para esta otra situación. Vamos ahora a ver las líneas de campo eléctrico. Ya había comentado hace rato que las líneas son representaciones en el espacio de hacia dónde se orienta la fuerza eléctrica, el campo eléctrico en general. Leemos aquí: en un espacio en que existe un campo eléctrico, tiene sentido imaginar líneas por donde acelerarían cargas eléctricas puntuales que fueran colocados en ellos. Y aclaramos que estas cargas son imaginarias, no se ven, y que su valor no es necesario, no es interesante, dice aquí. No es que no interese, sino que simplemente no se va a tomar en cuenta. Si pudiéramos verlas en algún experimento, las veríamos acelerar siguiendo trayectorias que nos mostrarían la forma de dicho campo, pero no se ven, solamente son imaginarias y además se perciben los efectos de ellas, así como se ven aquí, o así. En este caso son cargas iguales, positiva con positiva. Esta sería la forma en que se verían esas líneas de campo. Aquí tenemos una negativa y una positiva y vean que las líneas son diferentes, la forma, mejor dicho, es diferente. Igual acá, pero con movimiento. Chequen que son similares. A estas se les llama líneas de campo eléctrico. Potencial eléctrico. Este tema, junto con el anterior y el que viene, es muy complicado de comprender, porque se basa mucho en la imaginación, tenemos que recurrir mucho a ella. Por eso les voy a presentar un video en donde una maestra explica este tema mucho mejor que yo. Pónganle mucha atención, por favor. Vamos a hablar del potencial eléctrico V, y este es uno de los conceptos, si no es que el mayor concepto, que más confusiones causa en toda la física. Primero porque suena como energía potencial eléctrica, pero no lo es diferente, aunque está relacionada con la energía potencial, pero el potencial eléctrico V es diferente. Y bueno, el nombre no ayuda. Y otra razón por la que es confuso es que el potencial eléctrico V es un número asociado con puntos en el espacio. Es solamente un número, es abstracto, es una idea abstracta, no podemos tener en la mano el potencial eléctrico V. Es un número abstracto asociado con puntos en el espacio. Aquí tenemos puntos en el espacio, solo he puesto círculos alrededor de puntos vacíos en el espacio, aquí en la pantalla, pero no hay nada acá. Estos círculos rodean puntos vacíos en el espacio, para que podamos hablar sobre ellos explícitamente. Y si por aquí no hay ninguna carga, si tuviéramos literalmente un universo vacío, el valor V en cualquier punto de este universo sería 0. 0 acá, 0 allá. El número asociado con cada punto en el espacio sería igual a 0, lo que sería bastante aburrido e inútil.